Bienvenidos una vez más a este espacio dedicado especialmente para los jóvenes. Mi nombre es Marcus, como ya sabéis, llevamos varios temas hablando sobre los temperamentos y hoy, domingo 10 de abril, vamos a seguir con el segundo temperamento, el temperamento colérico. No obstante, antes de seguir, recordad que este es nuestro logo y el porqué de cada cosa. También, esto es nuestro versículo clave: sean transformados mediante la renovación de su mente. Todo comienza por el interior. Estos son los dos libros que estamos leyendo, que estamos debatiendo, que estamos comentando, y estos son los ingredientes que estamos también desarrollando ahora más que nunca, ¿vale? Son muy necesarios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, ni siquiera la ley genética que nos determina los temperamentos con los que nacemos. Como bien sabéis, aquí detrás mío tenemos todos estos ingredientes. Así que sin más, vamos a empezar a hablar de Saulo. Saulo, sí, Pablo, Saulo, es el que mejor representa este temperamento en la Biblia, ¿vale? Entre los personajes de la Biblia, el autor de estos dos libros ha usado a Pablo, sobre todo. A este tipo de temperamentos les resulta difícil demostrar la bondad. Son descorteses, verbalmente sarcásticos, cortantes con la lengua, hirientes y de ofensivos comentarios, no solamente por lo que dice, sino también por lo que hace. Tienen una tendencia a ser astutos, motivados por el odio y la crueldad, amargo, despiadado, cruel. ¿Verdad? Suena muy fuerte todo esto lo que acabamos de leer, pero una curiosidad es que los mayores dictadores y los más crueles jefes de Estado han sido predominantemente coléricos. Pero no obstante, vemos ahí tachado el nombre, ¿verdad?, de Saulo, se convirtió en Pablo, porque su encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco cambió la dirección de su liderazgo, pero, atentos, no lo disminuyó, porque lo que hace el Espíritu Santo realmente es redirigir nuestras fuerzas en una dirección distinta a la que realmente queremos nosotros como seres humanos, porque la voluntad de Dios es que sirvamos a otros, la voluntad de Dios es diferente a la nuestra, y el Espíritu Santo pues mueve nuestra voluntad, nuestras fuerzas, de tal manera que nuestra vida será empleada a partir de este encuentro con Jesucristo en glorificar a Dios, y tempera nuestras debilidades, además de modificar todas estas cosas que iremos hablando, ¿vale? Saulo se convirtió en Pablo. La metamorfosis, es muy bonita esta palabra, de Saulo a Pablo, ha pasado a la historia como un clásico ejemplo de un temperamento colérico transformado por el Espíritu Santo. Así que empecemos a ver algunas de estas características, ¿sí? Los de temperamento colérico, por así decirlo, tienen una voluntad fuerte. ¿Qué significa? Que su fuerza de voluntad les garantiza el éxito en cualquier vocación que elijan. Tienen determinación, son persistentes, de todo se abstiene. Pablo sabía dónde estaba, dónde estuvo y dónde iba. Todo lo que hacía tenía un propósito y un significado. Y fijaros, ¿sí?, ya que hablamos de la mente en esta serie de vídeos, fijaros en esto: la autodisciplina comienza en la mente, ¿no? Este versículo de 2 Corintios 10:5: lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El cristiano, ¿sí?, estas son palabras extraídas literalmente del libro, no son mis palabras, quiero dejar esto claro. Todo lo que presentamos en esta serie, el cristiano dice que es disciplinado, tiene en su mente un buen propósito que genera sentimientos positivos en su corazón. El éxito de toda vida cristiana comienza en la mente. Si damos rienda suelta a nuestras debilidades, disculpándolas y consintiéndolas, no habremos de cambiar. Tengamos cuidado con esto. Todo comienza en la mente. El diálogo interno, ¿qué nos decimos? ¿Voy a cambiar? ¿No voy a cambiar? Tengamos mucho cuidado y llevemos cautivo todo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. También Pablo era una persona dinámica, estaba siempre motivado y a la vez motivaba a otros. Era infatigable y lleno de fe. Pero cuidado, ¿sí?, lo pone ahí en letras mayúsculas. En realidad su fe, la fe de estas personas de temperamento colérico, pueden ser una exagerada forma de confianza en sí mismo. Y estas personas deben recordar que el éxito no lo tendrán por su potencia ni por su fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Este versículo es
Es impresionante, deberíamos recordarlo, y yo el primero. A veces intentamos hacer las cosas con nuestra fuerza, pero recordamos que somos débiles, y si no estamos llenos del Espíritu Santo, nuestras debilidades temperamentales van a dirigirnos en direcciones y van a complicarnos la vida, por así decirlo. Fijaros, seguimos hablando de esta voluntad fuerte. Se les mete algo en la cabeza y no le preguntan a Dios. ¿Por qué? Porque temen que Él dirá que no y por lo tanto siguen con lo que ellos han decidido. En Hechos 21:11 vemos un ejemplo bastante conocido. Vemos que Pablo rechazó escuchar las advertencias de sus compañeros de no ir a Jerusalén. ¿Y qué le pasó? Lo encarcelaron. Los coléricos son tercos y obstinados, cabezotas, ¿no? Podríamos decir. Son eternos opositores. Mientras más procuramos impedir que lleven a cabo sus metas, más se empecinan, más se empeñan, por así decirlo, en hacerlo. Y no sé si tenéis el típico amigo que le dices que no, que no, que no, y él por ahí va. Sin saber si cumple o no con la voluntad de Dios, puede producir esto un obrero cristiano aparentemente eficaz, pero no feliz, que además no hace un buen uso de sus talentos. Así que tengamos cuidado, porque esa fuerza de voluntad puede ser engañosa en este tipo de temperamentos. También es un temperamento hostil, ¿vale? En el capítulo 15 de Hechos leemos que Pablo pensaba que no era bueno llevar a Juan Marcos con ellos porque los habían abandonado antes y no habían seguido trabajando con ellos. Entonces Pablo y Bernabé tuvieron un fuerte desacuerdo hasta tal punto que dejaron de trabajar juntos. Discutieron, dos discípulos del Señor discutieron. Bernabé se fue con Marcos en barco hacia Chipre y Pablo, encomendado por los hermanos al cuidado del Señor, eligió a Silas y se fue con él. Curioso, pero sí, lo vemos ahí. Un colérico no puede tolerar la traición, es inflexible y la ira es uno de sus grandes problemas. Es complicado, yo he podido ver personas airadas, pongamos un ejemplo fácil, en el fútbol, por ejemplo, cuando no les salen las cosas o cuando otros les ponen la zancadilla o tengamos cuidado. O no sé si veis, por ejemplo, partidos de tenis, el típico que rompe la raqueta, qué pena me dan esas raquetas. También son autosuficientes, ¿vale? Tienen esa fuerza de voluntad y creen que ellos solos lo pueden hacer, son independientes y, curioso, ¿no? Pero esto nos pasa a todos demasiadas veces. A mayor éxito manifestará mayor autosuficiencia. Y no hay nada malo, por supuesto, que un hombre se gane la vida, pero tengamos cuidado, ¿vale? No le teme a la soledad y prefiere hacer las cosas por su cuenta. Y tengamos cuidado, ¿sí? Porque el autor dice que ese espíritu de autoeficiencia y de independencia puede limitar la eficacia de un colérico cristiano, porque no percibe la necesidad de una relación devota con Dios y de dependencia con el Espíritu Santo. Tristemente, solamente cuando reconoce su total inutilidad sin la dirección del Espíritu Santo puede someter su recia fuerza de voluntad a una disciplinada vida devota que produce un siervo de Dios rebosante de poder. Ahí está el secreto. Todos los 4 temperamentos dependen y dependemos de Dios para funcionar bien. La conversión del colérico Saulo fue así, hasta que las complejidades de la vida no lo hicieron caer de rodillas, no se entregó al Señor. Y ese tipo de medidas extremas son las que Dios posiblemente tiene que dejar suceder en nuestras vidas para que volvamos a Él. Son medidas drásticas, son terremotos espirituales, por así decirlo, que son necesarios para que un cristiano colérico se humille y decida recibir a Cristo. Es también un temperamento dinámico, ¿sí? Tiene una actitud natural y una predisposición al liderazgo, y podemos leerlo, ¿verdad?, en Hechos 11 del 25 al 26. Dice que cuando dejaron la isla de Chipre al grupo lo designaron y dijeron Pablo y sus compañeros, ¿no? Y Bernabé fue anterior a Pablo, pero aquí vemos que las riendas del liderazgo claramente las tenía Pablo. Otra característica es la intrepidez. Cuando fue prisionero en Roma, testificó constantemente, fue valiente, fue ese tipo de personas que
se lanzan al agua, ¿no? Si el agua está congelada, ahí es donde ellos se lanzan los primeros. Y a cualquiera, no solo a los prisioneros, no solo como prisionero a los guardias, sino a los otros prisioneros o a cualquiera que se le cruzaba en el camino, testificaba. También este temperamento, y esto me gusta, la verdad, es que es un temperamento práctico, ¿sí? Los escritos del apóstol Pablo abundan en comentarios prácticos. Yo os animo, si no habéis abierto nunca una Biblia o si queréis leer cosas prácticas y necesarias, os animo a que abráis la Biblia por los libros que escribió Pablo, las cartas que realmente son consejos prácticos y necesarios para las iglesias de aquel entonces. Y es curioso porque vemos aquí también que hay diferentes tipos de sermones según el tipo del pastor y no resulta difícil darnos cuenta si escuchamos un sermón de un colérico porque abunda en conceptos de orden práctico. Por ejemplo, los melancólicos, los predicadores melancólicos son dados a lo teológico, a lo abstracto. Se quedan en filosofías. Se conoce a los predicadores sanguíneos también por su oratoria, la emoción, la entonación que ponen en sus palabras, y los flemáticos son sermones informativos pero con sentido del humor. Es curioso, ¿no?, lo que el autor dice sobre cada predicador, ¿no?, cada pastor de iglesia, cómo va empleando su tiempo aquí en el púlpito. Entonces, otra curiosidad, y a mí me toca de cerca porque estoy como líder de ministerio personal, del ministerio de la misión, las iglesias que más crecen y progresan son las que están pastoreadas por pastores coléricos, como Pablo, manos a la obra, prácticos, con una fuerza de voluntad increíble que tiran, arrastran, empujan y llevan a la iglesia hacia donde hace falta. Es curioso, esto lo quería comentar porque el autor también lo comenta. Pablo también, o este temperamento colérico, son cruzados, ¿no? Así lo dice el autor, es decir, sus cruzadas o campañas, ¿no?, cuando se ponen a movilizar y crean un movimiento, son los primeros, ¿no?, en investigar, en movilizar diferentes movimientos reformistas en cualquier comunidad, pero a veces sus cruzadas o campañas no están motivadas tanto por sentimientos compasivos o de hacer justicia como por su incesante deseo de acción. A los coléricos les gusta hacer, les gusta conseguir, les gusta alcanzar metas. Y a veces se meten en este tipo de proyectos, ¿no?, de campañas políticas, por así decirlo, solo porque quieren y porque necesitan en su interior, su temperamento se lo pide, que llenen su vida de este tipo de logros. También son polemistas, son dados a la controversia. Donde quiera que fuera Pablo se metía en discusiones y la gente o lo amaba, o lo quería, o lo odiaba, ¿sí? Pero quien lo odiaba lo hacía porque de verdad él era un poderoso cristiano. Vivió con la firme determinación de agradar a Dios y no a los hombres. Y el autor dice, es que si Jesús no pudo agradar a la humanidad, ¿qué te dice a ti que tú lo harás? ¿O qué le dijo a Pablo que él sí que lo hará? No, él aceptó la persecución, los latigazos, como veremos. Este hombre viajó por el Medio Oriente, por el sur de Europa, y se llevó a miles de personas al conocimiento del Salvador, de Jesucristo, de Jesús que murió años antes. Y él lo conoció de camino a Damasco. Y es posiblemente, por muchos también en el mundo cristiano, el apóstol más querido de todos. ¿Cuál era la motivación de Pablo? Fue probablemente el más optimista de todos los hombres. Y os animo cuando tengáis tiempo a leer 2 Corintios 11, porque él hace una lista casi interminable de todo lo que tuvo que soportar como apóstol, como predicador del Evangelio y como defensor de la verdad y de la eternidad. Él fue apedreado en Iconio y dejado por muerto. ¿Y qué hizo él? Se levantó, fue a la ciudad a seguir predicando. No hay explicación humana, pero sí la hay espiritual. Cuando las adversidades nos rodean, somos los primeros, y yo también aquí presente, sobre todo porque pues, dependo de las emociones en demasiadas ocasiones, que se retira. Pero Pablo no era así. ¿Me apedrearon? Pues me despierto, así como puedo, cojeando, lleno de heridas, voy y sigo predicando.
Y esto lo comenta el autor y yo también quiero traeroslo, sobre todo a vosotros jóvenes y a las iglesias en general, ¿por qué no? Cuando no hay visiones, el pueblo se relaja. Lo leemos en Proverbios 29, 18. Nadie puede ser motivado en esta vida sin una visión, sin un sueño, sin un plan, sin algo que conseguir. Y merece la pena, ¿verdad? Apostar por el crecimiento personal, apostar por ser mejor que ayer, apostar por hoy ayudar a una persona más, apostar por dejar un legado, merece la pena. Y Pablo, bueno, el temperamento colérico se caracteriza por eso, porque siempre están motivados, siempre tienen metas que conseguir. Y también es una característica de los optimistas, porque a pesar de lo que habrán sufrido, a pesar de los desastres, a pesar de las circunstancias, de los imprevistos de la vida, construyen nuevas metas. Se fijan en lo positivo, en lo que sí que han logrado, en lo que sí que podrán lograr con la ayuda de Dios. Pablo tenía presente esto y por eso escribió Filipenses 3, versículos 13 y 14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo siempre miraba hacia adelante. Él podía olvidarse de los apedreamientos, de los naufragios, del hambre, de los golpes, del rechazo de los hombres, porque él no miraba hacia atrás, él siempre miraba hacia adelante, como hemos leído. Si somos cristianos inmotivados, frustrados, ineficaces, infelices, deberíamos examinar nuestras metas. Deberíamos pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé metas a corto, a medio y a largo plazo. Y os aseguro que vuestra vida cambiará. Si os sentáis, hacéis planes, pedís a Dios inspiración, pedís ayuda, merece la pena despertarse cada mañana, salir de la cama y saber hacia dónde te diriges. Esa es la vida de Pablo. Y esa transformación la vemos también aquí en todas estas características. Después de ese encuentro con Dios, era predecible, según su temperamento, la instantánea obediencia de Pablo después de su conversión. ¿Por qué? Porque los coléricos son propensos a tomar decisiones de inmediato, a obrar intuitivamente, pero si algo tiene una buena explicación, un buen fundamento, es que ¿qué más puedes pedir de ver y escuchar a Dios? Pablo aceptó ese llamado y aquí lo vemos. Tuvo amor. Esa es la primera característica de la vida llena del Espíritu y probablemente también la mayor necesidad. El Espíritu Santo lo transformó de un individuo, como leímos al principio, ¿os acordáis de la lista? Iracundo, amargo, perseguidor de los cristianos, en una persona compasiva y de buen corazón. Otra característica es la paz. No solamente no tiene paz el colérico no transformado por el Espíritu Santo, sino que también se enfada cuando los demás tienen paz y él no. Feliz el cristiano que aprende y que reconoce que la paz interior y las circunstancias externas no son sinónimas. Aquí leemos el versículo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Este era Pablo. Benignidad, ¿no? O amabilidad, por así decirlo. Y vemos dos ejemplos, ¿no? La carta a Filemón, rogando por el bienestar de un compañero cristiano, eso demuestra que él tenía amabilidad y amor por los demás. Y también, después de ese conflicto con Bernabé, esa discusión, luego él pidió otra vez llevar al joven Juan Marcos en su segundo viaje, porque dijo, me es útil para el Evangelio, así que envíamelo, me es útil para el ministerio. Como regla general, los coléricos son muy difíciles de contentar, pero aquí Pablo reconoció y fue amable y pidió al inexperto y joven Juan Marcos que lo acompañara otra vez en sus viajes. También fe, y es interesante recordar otra vez lo mismo, que les sobra la fe en sí mismos, creen que todo lo pueden porque tienen esa fuerza de voluntad que les hace madrugar, les hace poner esfuerzos extra que a lo mejor otro temperamento nunca lo haría. Y tienen esa fe en sí mismos, pero necesitan desesperadamente creer en Dios.
porque nosotros no somos dioses, no podemos lograrlo todo. Siempre necesitamos ayuda, ya sea externa de alguien o ya sea interna de Dios mediante el Espíritu Santo en nuestro interior. Y Pablo confiaba en Dios. Leemos en Hechos 27-25, varones, tened buen ánimo, pues yo confío en Dios, yo tengo fe en Dios. Y mansedumbre, ¿sí? Él tenía humildad, bajó la cabeza después de su transformación y dejó de ser ese cristiano que apedrea a todos, que pega palos a todo el mundo que se le pone y se le cruza delante de su camino. Y en Hechos 14 vemos que Pablo y Bernabé fueron aclamados como dioses por los habitantes de Listra y ellos dijeron, no, os equivocáis, no somos dioses, porque seguramente les hizo favores, hicieron milagros o hablaron con una voz potente y ellos dijeron, no somos dioses, tranquilos. Y luego también Pablo, esto es curioso destacar de su vida, no sabemos de qué se trata, puede ser una enfermedad o alguna cosa, dice que me fue dado un aguijón en mi carne para que no me enaltezca en sobremanera. Al parecer había algo dentro de él que le hacía depender de Dios. Y es interesante porque al fin y al cabo dentro de nosotros siempre hay algo que arrastramos, algún trauma, algún complejo, alguna frustración, algo que llevamos arrastrando y que debemos ponerlo a los pies de Jesús porque lo tenemos dentro y no nos lo podemos quitar, excepto cuando confiamos en Dios todos los días. Es interesante, sí, esto del aguijón. Y es interesante también mi versículo favorito, ya que estamos aquí, Romanos 8:28, os invito a que lo busquéis, así os dejo con la duda, pero ese versículo dice que Dios nunca hace nada que no sea para bien, todo obra para bien, para los que confían en Dios. Pablo tenía que luchar para ser humilde, pero cada vez eso fue disminuyendo. Y finalmente, cuando Pablo le habló desde el cielo, cuando le ordenó que se levantara y que fuera a la ciudad, hubo algo que creo que todos necesitamos. Cuando escuchamos algún sermón, cuando nos envían algún versículo bíblico, cuando alguien nos habla de parte de Dios, o leemos un libro, y es la obediencia inmediata. Lo he puesto ahí en rojo para que quede claro. De ahí en adelante, de ese encuentro personal con Dios, eso que necesitamos todos, esa entrevista personal con Dios, la vida de Pablo se caracterizó por una obediencia inmediata. ¿Sí? Una entrega total, sin ataduras. Y esto es cierto. Y yo he pasado por esto, ya sabéis que no me cuesta ser transparente, he pasado por esto, muchas veces he querido llevar mi vida por diferentes caminos y he pensado que si se la entrego a Dios, pero fijaros lo que dice el autor. Un joven podrá temer que si rinde su vida a Jesucristo terminará en una selva o en una posición ajena a sus intereses. Esa manera de pensar es una torcida interpretación del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial desea nuestra felicidad más de lo que la deseamos nosotros mismos. Nunca he conocido a un cristiano desdichado o infeliz por haberse rendido íntegramente a la voluntad de Dios. No sé en qué estado estás tú, no sé si tienes esa obediencia inmediata, no sé si tienes tus planes y no le has preguntado a Dios cuáles son sus planes para tu vida, no sé si te consideras un hijo de Dios y consideras que tú tienes una misión en este mundo y que las metas que nosotros como seres humanos nos ponemos a veces son metas muy limitadas y que Dios quiere y pide algo más de nosotros. No sé en qué punto estás en cuanto a una vida con propósito, por así decirlo. Pero recuerda que la fama en este mundo no se logra por medio de la dedicación a Cristo. Si tú trabajas para Dios, no vas a conseguir fama. O la fama que nos promocionan por las redes sociales o por las revistas o la fama de Hollywood. Pero, y eso es lo que estamos intentando promocionar en esta serie de vídeos de Prepárate para la vida, apuesta por lo que importa, que es el interior, planta semillas de manera estratégica, planta para la culminación y la realización personal. Eso se obtiene de esta manera. ¿Cómo? Dedicando tu vida a Cristo. Esto lo dijo Jesús mismo. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará.
Y es que encontramos propósito. Una vez conoces a Cristo, una vez conoces a Dios en tu vida, encuentras un propósito mucho mayor a cualquier otro propósito que esta vida, que este planeta, que esta tierra, que estos 60, 70, 80 años de vida que tenemos te pueden ofrecer. ¿Qué haremos entonces con nuestras vidas? Si aún no se las hemos rendido al Señor, el mejor consejo es que lo hagamos y saldremos ganando en cualquier situación. Esta es la vida del colérico Saulo convertido en Pablo. Él supo entregar su vida a Dios. Él es verdad que era cristiano, era miembro del Sanedrín y él con cartas en la mano firmadas, perseguía a los discípulos de Jesús para matarlos. Y puede ser que a veces también en nuestras filas, en nuestras iglesias, en nuestras familias, haya este tipo de cristianos que actúan de esta manera legalista, por así decirlo, pero el Espíritu Santo puso todas estas características dentro de esta persona y literalmente su vida fue transformada. Así que espero y deseo de todo corazón que tu temperamento poco a poco sea controlado por el Espíritu Santo, que todos estos frutos, ¿verdad?, estas características entren dentro de ti, vayan cambiando tu carácter y te preparen para interactuar mejor con las personas, para amarlas más y para dar testimonio de lo que Cristo puede hacer en la vida de una persona. Os esperamos los próximos domingos. Ya sabéis, a veces por problemas técnicos no podemos transmitirlo en directo o no podemos hacer el vídeo realmente, pero estos vídeos se irán subiendo, son para jóvenes de manera especial, pero para toda aquella persona que se quiere preparar para la vida. Ha sido un placer, muchas bendiciones y nos vemos la próxima.